Muy buenas noches, distinguidos estudiantes. Eh, Continuando con los temas del parcial, ¿verdad? Vamos a retomar un tema que estoy seguro que muchos vieron en su clase de programación 1, ¿verdad? Y si no lo vieron, pues este es el momento de poder aprender un poco las bases de lo que es recursividad, ¿sí? Recursividad es muy utilizado en algoritmos y en programación relacionada con el análisis de datos, programación relacionada con cálculos, ¿verdad? Y pues todo tipo de, de, de tarea donde es necesario establecer algo que se le conoce como caso recursivo y caso base. ¿Pero qué es recursividad? Bueno, recursividad en programación, ¿verdad? Podemos decir que recursividad en funciones, ¿verdad? ¿Sí? Recursividad en las funciones, ¿sí? Eh, una función recursiva, ¿sí? Una función recursiva, podemos decir que es aquella que se define a sí misma. Y dirán ustedes, bueno, ya me quedé en la luna con esto, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no es tan complicado como se puede ver. O sea, es una función que se define a sí misma, una función que, digamos, de que se manda a llamar a sí misma constantemente hasta que llega a un momento que se le conoce como caso base, en el que ya no puede continuar llamándose a sí misma y entonces se devuelven los valores una y otra vez, ¿verdad? O sea que podríamos decir de que una función recursiva, mando a llamar aquí la función, y esta función se manda a llamar a sí mismo. Vamos a ponerle aquí que esta es una eh, 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 función recursiva. Y entonces esta función se manda a llamar a sí misma, se manda a llamar a sí misma, ¿sí? Dentro de la función va a haber una condición, indicando de que estamos necesitando seguir mandando a llamar a sí misma la función, pero va a llegar un momento en que ya no va a ser posible seguirse mandando a llamar a sí misma, ¿verdad? Y entonces va a llegar a algo que se le conoce como un caso base. Y cuando ocurre esto de que llegamos a un caso base, entonces la función podríamos decir que hace un return y un return y un return a sí misma hasta que desde la primera llamada obtiene un return, ¿sí? De todos los valores que fueron dándose al irse llamando a sí misma, ¿verdad? Entonces la recursividad, lo interesante es que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos de que si en algún momento se presenta un caso base, ahí ya no sigue siendo recursiva, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que una función recursiva tiene, en una función recursiva puede presentarse dos casos, ¿sí? O sea, al que le conocen como caso recursivo, ¿sí? Un caso recursivo que retorna un valor el cual es proporcionado por la misma función. O sea, se manda a llamar a sí misma. ¿Sí? ¿Verdad? Y está el caso base. ¿Sí? Este ya retorna un valor constante, o sea, un valor fijo, ¿verdad? Un número, una cadena, un valor que no es mandar a llamar otra función, ¿verdad? ¿Sí?
indicando que ha terminado la recursión, ¿verdad? O la recursividad, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Podemos decir que en el caso recursivo retorna un valor que es proporcionado por la misma función, ¿verdad? Y el valor base es el último valor donde ya topamos y entonces regresamos hasta donde mandamos a llamar a la propia función. La verdad que para no complicarnos mucho, y la mejor manera de entenderlo es estudiar el famoso caso del factorial. No sé si recuerdan el factorial ustedes en alguna clase de estadística o en alguna clase de matemáticas. Si no, el factorial se representa con un signo de admiración. Entonces yo digo, por ejemplo, este es el 6 y este significa el factorial de 6. El factorial es algo simple, es decir, el número que se llamó multiplicado por el que está antes y el que está más antes y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿verdad? Pues entonces el factorial de 8 es lo mismo que decir 8 por 7, por 6, por 5, bueno, en vez de usar que van a pensar que son apuntadores, ¿verdad? No, el signo de multiplicar, miren. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿verdad? O sea, se va multiplicando por el anterior y así decrecientemente hasta llegar a 1, ¿verdad? Y entonces, algo importante en las reglas del factorial, ¿sí? Importante. El factorial de 1, el factorial de 1, 1. Y el factorial de 0 es 1, ¿verdad? ¿Sí? El factorial de 1 es 1. El factorial de 0 es 1. ¿Sí? Para que lo sepan, ¿verdad? Entonces, estas son las reglas que debemos entender. ¿Cómo lo programaríamos de forma recursiva? Bueno, primero voy a tomar una captura. No, lo voy a dejar en los comentarios del programa. Vámonos al dev C++. Hagamos un nuevo archivo. Ahorita no va a ser un proyecto, va a ser un nuevo archivo de código fuente de lo más básico, ¿verdad? Include string using namespace y main y nuestro return. Voy a poner aquí como enunciado de esa teoría. Bueno, la perdí. Pero bueno, vamos a poner calcular el factorial de un número, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos las reglas, ¿verdad? Voy a poner nada más ejemplos. Factorial de 6, 6, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 1 es 1 y factorial de 0 también es 1, ¿verdad? Para que lo sepamos. Muy bien. Ustedes me preguntarán, cada uno de estos casos es un caso recursivo hasta que llega a 1. Y entonces dice que el factorial de 1 es 1. Me preguntarán, ¿y por qué estoy diciendo esto? Bueno, sencillo, el factorial de 6 es 6 multiplicado por el factorial de 5, ¿sí? A su vez, el factorial de 5 es 5 multiplicado por el factorial de 4. Y a su vez, el factorial de 4 es 4 multiplicado por el factorial de 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que en algún momento llega, perdón, aquí me faltó, hasta que en algún momento llega a un caso en el que factorial de 1 es 1, ¿sí? Entonces, este podemos decir que es el caso recursivo en el que se va mandando a llamar la función a sí mismo y en algún momento que factorial de 1 sigue siendo 1, ese se vuelve el caso base.
Pues por lo tanto, así es como yo explicaría, aquí me faltó también, así es como yo explicaría el factorial. Hagámoslo por programación. Entonces voy a hacer una función que se llame factorial. Le voy a poner, la voy a programar aquí antes del main para evitarme hacer el prototipo de función, ¿verdad? Entonces, int factorial, ¿sí? Y esto va a decir función para calcular el factorial de un entero de forma recursiva. Entonces, lo que le vamos a mandar como parámetro es el número, ¿verdad? Y basados en esta lógica, ¿verdad? Le voy a poner aquí mediante utilizando recursividad. Porque esto también se podría hacer con un for, pero yo estoy haciéndolo mediante recursividad. Ok, entonces tengo la función factorial. Miren qué interesante. Verificar el caso, verificar si es el caso base o si es el caso recursivo. Entonces digo, bueno, si el número es 1, ¿verdad? O si el número es 0, porque 0 también es un caso recursivo. Es un caso base, perdón. ¿Sí? Entonces, si esto es verdad, si el número es 1 o si el número es 0, voy a retornar 1. ¿Sí? Se cumplió el caso base. De lo contrario, entonces no era ni 1 y no era ni 0, sino que era un caso recursivo. Pero hay otro detalle, y los números negativos. Entonces creo yo que se prestaría esto mucho a la confusión. Así que para evitar números negativos, porque no puede haber números negativos, o sea, también el factorial de un número negativo es 1, ¿verdad? Entonces voy a decir, lo voy a poner aquí, el factorial de cualquier número negativo debe ser 1. Por lo menos en las reglas de mi recursión. Entonces, más bien dicho que si el número es mayor que 1, o sea que no ni es 0 ni es 1, ¿sí? Entonces más bien este es el caso recursivo. De lo contrario, return 1 es el caso base, ¿sí? O sea que si el número es mayor que 1, es un caso recursivo. Si no, devuelvo 1, caso base. O sea que por aquí cabe 0, cabe 1 y cabe cualquier negativo. ¿Y qué hago en el caso recursivo? Bueno, voy a mandarme a llamar a mí mismo, como así. Voy a decir, bueno, return, ¿verdad? El número que mandé por el parámetro multiplicado por, y como lo ven acá, si es el factorial de 6, es 6 multiplicado por el factorial de 5. O sea, 5 es lo mismo que decir 6 menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí lo hacemos. Número multiplicado por el factorial del número menos 1. Y este es el caso recursivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final prácticamente es 6 menos 1. Miren, 6 multiplicado por el factorial de 6 menos 1. 5 multiplicado por el factorial de 5 menos 1. 4 multiplicado por el factorial de 4 menos 1. 3 multiplicado por el factorial de 3 menos 1 y 2 multiplicado por el factorial de 2 menos 1. Entonces estos son los casos recursivos y los vemos acá. Hagamos la prueba, miren. Se manda a llamar a sí misma y cuando llegue a 1 va a hacer el montón de returns hasta mandarme el factorial. Si yo multiplico 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 me debe dar 720. Vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Cout.
Factorial de 6 es, voy a llamar mi función factorial 6. Ejecutamos. Voy a hacer más pequeñito. Tengo que salvar el programa. Ejecutamos. Y el factorial de 6 es 720. Por lo tanto, estamos bien con el cálculo. Hagamos otras pruebas. El factorial de 1. El factorial de 1 es 1. Y el factorial de 0 tiene que ser 1. ¿Verdad? Y el factorial de 9. ¿Cuánto es el factorial de 9? Es 362.880. ¿Será eso? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sí, 362.880, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya con este ejemplo podemos entender un poco mejor la recursividad misma que vamos a necesitar en el siguiente tema, que son los árboles, específicamente con los árboles binarios y su recorrido. Así que este tema de recursividad, por favor, no lo olviden. Bueno, tengan buen día y que se encuentren muy bien.